empezarle otra vez a repasarle. Con sonido. Con ultrasonido. Bien, entonces, primero habíamos visto cómo se genera el ultrasonido. Para eso utilizamos unos materiales que se llaman piezoeléctricos, que tienen la propiedad de que cuando los presiona uno o cuando los tensiona, producen cargas eléctricas en sus extremos, ¿sí? En sus partes. Tienen cargas eléctricas. Entonces, de ahí se puede medir con un multímetro o un voltímetro y ver cómo está sucediendo. Y les decía que este es un poquito el principio para los micrófonos, en el cual uno habla, presiona el material, se presiona, se comprime y luego se tensiona, está comprimiéndose y tensionándose según la voz, y entonces esa señal eléctrica la pasamos a un aparato de sonido, o que realmente es un amplificador de la señal eléctrica. Ya que la amplificamos, entonces ahora la pasamos a un altavoz, y es algo parecido, nada más que ahí en los altavoces, en las bocinas, utilizan imanes en lugar de piezoeléctricos. Pero el proceso al revés también para los piezoeléctricos ocurre, ¿no? Es cuando no tiene ninguna carga eléctrica, está como si nada el piezoeléctrico, pero cuando le ponemos carga eléctrica, entonces se tensiona, o si lo ponemos al revés, se comprime. Entonces nos está produciendo una compresión y tensión. Entonces eso lo aprovechamos para estarle cambiando la corriente eléctrica que le mandamos. Entonces se está comprimiendo, se está tensionando a gran velocidad, y entonces producen ondas ultrasónicas, ¿sí? Recuerden que esas ondas ultrasónicas deben ser mayor que 20.000 Hz, es decir, 20.000 ciclos por segundo. Entonces, esas son las veces que está vibrando el material piezoeléctrico. Y eso nos genera una onda ultrasónica. Les decía, no sé si vimos esto, que el efecto de las ondas ultrasónicas sobre la piel era que se producía un micromasaje en la parte superior, y además la onda ultrasónica penetraba dentro del tejido. Teníamos dos tipos de ultrasonido. Habíamos manejado para las terapias que van a hacer ustedes. Tienen dos tipos de ultrasonidos. Uno que llamamos continuo, que quiere decir que todo el tiempo van a estar mandando la señal o la onda eléctrica, la onda mecánica, todo el tiempo va a estar funcionando, todo el tiempo va a estar teniendo la onda, ¿sí? Sin modificarse. Durante todo el procedimiento que le hagan al paciente va a tener esta onda. Y la pulsada, durante el procedimiento, durante la terapia, va a estar teniendo esta forma de pulsos. ¿Sí? Puede ser así o puede ser de otra forma, pero va a estar lo que llamamos trenes de ondas todo el tiempo. Y entonces
va a estar funcionando un tiempo, de repente se para y otra vez está un tiempo sin mandar señal eléctrica, sin mandar una onda, y así se está todo el procedimiento. Eso les llaman trenes de onda, a estos pedacitos de ondas les llaman trenes de onda, ¿sí? Y ese sería lo que llamamos pulsado. Aquí viene un poquito de lo que, para qué utilizan cada uno de los, ¿cómo se llama? Ultrasonidos, y ya lo van a ver muy bien en agentes físicos. Aquí yo solo les menciono por el hecho de que hay dos tipos, pulsado y continuo, ¿sí? Entonces la diferencia entre pulsado y continuo. El continuo todo el tiempo está mandando la onda, todo el tiempo está mandando la energía. Y en este pasan como pedacitos de energía, un pedacito de onda, luego lo detienen, luego otra vez, lo detienen, otra vez, y así se la llevan durante todo el proceso. Entonces, como funcionan los dos tipos de ondas ultrasónicas para la terapia. Aquí está otra vez la velocidad de propagación en diferentes tejidos. Esto lo saqué ya de un libro de aplicación de agentes físicos directamente. Y aquí están también otra vez las velocidades en los diferentes órganos del cuerpo, ¿no? En el aire, agua, grasa, sangre, riñón, tejidos blandos, hígado, músculo, hueso. Bien, no sé si aquí vimos también los fenómenos que no nos conviene que tenga un ultrasonido. Cuando ustedes van a aplicar la terapia, no nos conviene que haya reflexión. Sí, ya habíamos mencionado por qué no queremos que haya reflexión. Sí, entonces recuerden, estábamos, creo que hasta aquí nos habíamos quedado, en el cual no queremos que haya reflexión porque entonces la energía que viene de la onda emitida del ultrasonido se divide en dos partes, una que se regresa al medio, al primer tejido, y otra que pasa al segundo tejido, pero no pasa completa la energía, se divide en dos partes. Y eso no nos conviene porque ya no pasa directamente al paciente. Entonces nos conviene que el cabezal esté en forma vertical sobre el tejido, para que entonces pueda haber buena transmisión de la energía. Ya habíamos dicho que a pesar de eso, dependiendo de los materiales, íbamos a tener un porcentaje de reflexión. Entonces aquí vemos aluminio con aire, piel con aire, que eran los que son más, se refleja casi completamente. Aluminio con medio de acoplamiento, ya adentro músculo con hueso, etc. Y con el que podemos evitar que haya reflexión sería con el cabezal y lo que llaman gel acoplador, para que no haya reflexión. Les decía que los médicos les llaman que no haya para que haya buena conducción, necesitan echarle mucho gel. Pero esa conducción es rápidamente a que se evita que haya reflexión. Como es una onda, tiene una transmisión y una reflexión, ¿sí? Entonces ya con esto se puede evitar que haya reflexión. Bien, esto no lo vimos ayer, pero otra cosa que deben evitar es la cavitación.
La cavitación significa que cuando están ustedes aplicando el ultrasonido, se llegan a formar burbujas en el músculo. Esta diapositiva es una diapositiva de acuerdo a patrones de belleza que utilizan la cavitación para algunos asuntos de belleza, como deshacer grasa, como deshacer bolsas en la cara. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es la que utilizamos para aplicaciones en terapia, que es de 1 MHz. Y estos de 32 kHz y de 28 kHz son para provocar la cavitación. A nosotros no nos conviene. Fíjense lo que sería una cavitación. Por el hecho de estar aplicando la terapia, se pueden formar burbujas. Y entonces esta burbuja de aire, lo que hace es que ahí, acuérdense, van a estarse como reflejando la onda. Y luego se va a estar transmitiendo y va a estar aquí rebotando y saliendo para diferentes puntos. Y entonces aquí se va a calentar. Pueden ustedes quemar al paciente. Por eso si notan, cuando están aplicando la terapia, ustedes tienen que estar moviendo el cabezal en diferentes direcciones alrededor de la zona donde quieren rehabilitar el músculo. Pero tienen que estarlo moviendo para que no suceda esto, para que no se caliente y no quemen al paciente al formarse la cavitación. En asuntos de belleza, pues así les conviene, porque entonces esto genera calorcito, pasa la energía que trae la onda toda esta zona, pero para calentar y queman la grasa. Lo que hacen realmente ellos es poner un precursor de las burbujas. Y entonces aquí pueden ser con agua, con aceite, alguna cosa por el estilo, para que entonces se formen las burbujas en la grasa. Y entonces a la hora de estar aplicando el ultrasonido, se empieza a estar quemando la grasa, se empieza a estar deshaciendo y luego la retiran con una jeringa. ¿Sí? Como si hiciera una especie de liposucción, pero aquí con ultrasonido. Aquí están los masajes que se pueden hacer para 1.7 MHz para rostro y cuerpo, ¿sí? Para limpiar, para lo que llaman lifting, etcétera. Pero serían con ultrasonido en diferentes regiones. Como les decía, la utilizan para deshacer, también parecido a lo de la cavitación, lo utilizan para deshacer las bolsas debajo de los ojos. Otra cosa que deben evitar, o más bien no se puede evitar, pero está presente y no desearíamos que estuviera, es la atenuación. Esta sería una onda que no está atenuada, que todo el tiempo está pasando con la misma amplitud sobre el tejido. Pero sucede que se va a estar atenuando debido a la densidad del material, la densidad del tejido va a empezar a disminuir su amplitud. Eso quiere decir que ya toda la energía que traía se le va a ir transmitiendo al músculo, ¿sí? Pero en cierta región. Entonces muchas veces tenemos que ver hasta dónde penetra la onda para ver si efectivamente va a estar pasando la energía que necesitamos hacia el músculo dañado. Porque si esta onda se atenúa antes de que llegue al músculo, pues ya valió. No va a ser posible aplicárselo o no se va a rehabilitar el paciente, todo va a quedarse antes. ¿Sí? Entonces tienen que checar bien cómo son los factores de atenuación. Esta atenuación, en este caso, no nos conviene.
Pero en el caso, por ejemplo, de los amortiguadores de los coches, pues sí nos conviene, porque cuando cae en un bache, si todo el tiempo está sin atenuarse el resorte, todo el tiempo van a ustedes brincar dentro del coche. Y lo que les conviene es que suceda esto, que caiga en el bache el coche y luego se atenúe la oscilación. Ocurra esto para que ya no esté vibrando o brincando el coche. Aquí hay unos coeficientes de atenuación para 1 Hz, megahertz y para 3 megahertz. Son las aplicaciones más típicas que tienen para rehabilitar, para rehabilitación, ¿sí? De 1 megahertz y de 3 megahertz. Estos serían los coeficientes de atenuación y este sería cuántos centímetros penetra cada tipo de onda. En este caso, el que más penetra es la de 1 megahertz y la de 3 megahertz penetra menos esa onda. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes tienen una onda de 1 megahertz. Esto sería más o menos así. Fíjense en los cuadritos. Estos cuadritos de acá nos podrían representar la densidad del material. ¿Sí? Es decir, cómo estarían ordenados las moléculas dentro del tejido. Entonces podrían tener en cada cuadrito, en cada esquina del cuadrito, las moléculas. ¿Sí? Entonces aquí aparentemente podría pasar más bien, o más bien pasa más fácilmente la onda. Pero si tienen una onda de 3 Hz, de 3 megahertz, entonces aquí la onda, a ver si me perdió, aquí empezaría y entonces en lugar de caber una vez, cabrían 3 veces en la misma región. Y entonces fíjense cómo aquí chocarían más con las moléculas y estarían perdiendo más energía, sería más absorbida por las moléculas y no penetra tan fácilmente como la de 1 megahertz. ¿Sí? En el caso de la radiación debido a los rayos X, por ejemplo, los rayos X tienen mucho más frecuencia que estas, pero entonces son como más pequeñitas y pasan como transparentes a través de esta densidad, como si no lo vieran, hasta que se encuentra una densidad mayor, que sería en el caso de los huesos. Por eso es que utilizan los rayos X para los huesos, porque ahí es más denso y entonces ahí sí detiene en la radiación, los rayos X, la onda de rayos X a esta onda en los huesos. Pero el ultrasonido no. El ultrasonido sí se va quedando en los músculos, ya no llega hasta el hueso, ¿sí? Porque es más denso. Entonces, fíjense, parecería una contradicción que para que una de 3 megahertz, que es con mayor frecuencia, se atenúe más que una de 1 megahertz, y una que es de rayos X, que es mucho mayor, pase como si nada, como si no existiera los músculos. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por qué en uno penetra más y en otro penetra menos. ¿Sí? En más sería con 1 megahertz
y menos en 3 MHz. Por ejemplo, si van a aplicarles terapia a un tendón de Aquiles, ¿cuál de los dos ocuparían? ¿El de 3 MHz o el de 1 MHz? Ya vieron anatomía, ya saben cómo son los músculos, dónde se encuentran más o menos. ¿El de 1? ¿El de 1? ¿Por qué el de 1? ¿El tendón de Aquiles es más profundo o más superficial? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Con confianza, acuérdense que estamos aprendiendo, no estamos a su roca. Pues sería más superficial. El tendón es más superficial, ¿sí? Entonces, ¿cuál ocuparían? ¿El de 3 o el de 1? ¿Cuál es el que penetra más? ¿El de 3? El de 3. El de 3 es más superficial, ese no penetra. Acuérdense que dijimos que aparentemente uno creería que el de 3 MHz penetra más, pero no, ese se queda más en la superficie. Se queda por acá. El de 3 MHz y el de 1 MHz penetra más, ¿sí? Entonces el de 1 MHz sería para músculos más profundos, fíjense que hasta 12 centímetros, y para el de 3 MHz sería superficial, y el tendón de Aquiles está en la superficie, entonces ahí ustedes aplicarían una terapia con 3 MHz, ¿sí? Sí, profe. ¿En qué caso aplicarían uno de 1 MHz para músculos? ¿Cuáles serían músculos profundos, por ejemplo? Un ejemplo de un músculo que sea más profundo. Ahí me pueden cotorrear porque no sé, el de tendón de Aquiles sí, porque pues, ya me lo lesioné, entonces sí, supe que hicieron de rehabilitación conmigo. Pero, ¿cuál sería un músculo más profundo que tendrían que aplicar uno de una terapia con una frecuencia de 1 MHz? Supone que ya vieron anatomía, ya saben muchas cosas de anatomía. Podría ser de los flexores de los dedos, ¿no? Son más profundos que 3 centímetros. Serían, bueno, me parece que son los intravertebrales, intraparavertebrales. Están pegadas a la columna vertebral. Está en la columna vertebral. Ujú. Eso sí podría ser. En los dedos no sé si podrías aplicar una de 1 MHz porque están casi superficiales, ¿no? No tienen mucha. No tienen tanta profundidad. Exactamente. Entonces yo creo que podrías usar uno de 3, pero realmente ya eso lo sabrían sus maestros de agentes físicos. Yo nomás les estoy dando una idea. ¿Sí? Sale y vale. Entonces esos serían los dos principales. El primero sería la reflexión, evitar la reflexión, evitar la cavitación, y la atenuación, pues eso no lo pueden evitar. Entonces tienen que ver qué tipo de frecuencia utilizan, si de 1 o de 3. La otra cosa que ocurre también con las ondas ultrasónicas es la dispersión.
Aquí pueden ver los diferentes tamaños de cabezales, las frecuencias que están emitiendo y cómo se dispersa la onda cuando va entrando al tejido, ¿no? Dispersiones que, como chocan las moléculas choca la onda con las moléculas que están dentro del tejido, entonces la onda se empieza a dispersar, ¿sí? A abrirse, y entonces ya no tienen tanta energía como sería en esta zona para aplicar la terapia, ¿no? Entonces también eso tiene que estar presentes, aparte de la atenuación, hasta dónde estaría bien enfocado la onda, por así decirlo. Es como si fuera una lámpara, que hagan de cuenta que hasta aquí tendrían bien enfocado la zona, ¿no? Y a partir de acá, de esta profundidad, ya se estaría dispersando la onda. En otras aplicaciones serían estas del ultrasonido, ya menos aplicado en el caso de fisioterapia, más en otras cosas. Por ejemplo, aquí, para estudiar la forma que está compuesta el fondo del mar. Acuérdense que los murciélagos emiten ondas ultrasónicas para detectar alimentos, que es parecido a cómo usan los radares, que ahí usan microondas. Forma que también utiliza el delfín. Y este caso sería el caso de ultrasonido, pero para imágenes. El que ustedes utilizan, hagan de cuenta que nomás sería esta partecita de acá, y aplican la energía y ya, es todo. Aquí no, aquí en este caso manda la onda, rebota y la recibe, y la diferencia entre lo que mandó y lo que recibió se forma una grafiquita, que luego esta gráfica lo que hacen es pasarla a una imagen. Esto es lo que ocurre. Este sería todo el proceso en el caso del ultrasonido. ¿Sí? Entonces, acuérdense que por aquí es más o menos la forma en que se vería el bebé, el feto en todo caso, algo parecido, pero lo que sucede es que reciben algo parecido a esta señal, ¿sí? Entonces esta señal lo que van a hacer es poner un filtro para que el ruido que se genere, es decir, zonas donde hay pequeñas señales que no les están indicando nada, esas señales las borran para que no les metan, no les formen la imagen inadecuadamente, ¿no? Que no se las ponga muy borrosa, algo por el estilo, ¿no? Entonces luego ya viene a un analizador de espectros, que lo que hace es esto. Ese sería el espectro que está mandando la onda, y luego lo pasa a la imagen, ¿sí? Lo pasa ya a la imagen. Es lo que hacen en ingeniería biomédica, les enseñan a hacer esto especialistas, pero fíjense todo lo que tiene el sistema para poder pasar a esto y a la imagen, ¿sí? Aquí se ve la parte técnica, el receptor, el amplificador, el demodulador y el rango de disparo, el rango que están mandando. El demodulador es para poner bien las grafiquitas. Luego es el que decía la muestra, los señales que se van a ir quitando, que no son parte de la imagen, que nomás meterían ruido, y entonces luego aquí ya viene el filtro para quitar esos ruidos, y ya viene esta partecita que sería el software, ¿sí? Si se acuerdan, un ultrasonido para ustedes es alrededor de, no me acuerdo si de 5,000 a 10,000 pesos o un poco más,
y uno de imágenes de 80,000 a 100,000 pesos. Luego ahí está la de 3D y todo eso. Entonces esos son los fenómenos con la buena onda. Entonces hasta aquí terminamos todo lo de ondas, todo lo referente a esto de ondas, y no sé si mañana van a querer clase o se van a ir a hacer el pozole o las, ¿cómo se llaman? Las chalupas. Y sí, vamos a estar ahí apurados. Sí, y entonces, Puradísimos, profe. ay sí, que apurados van a estar. Y entonces el lunes empezamos tema nuevo, que sería la luz, ¿sale? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Profesor, gracias. Entonces nos vemos Gracias, hasta profe. el lunes. Aquí Pásala terminamos bien, profe, gracias. Gracias, Muchas profe. gracias. Adiós, el lunes. profe. Adiós. Gracias. Buen día. Hasta Está luego. bien. Hasta Que luego. tenga buen día, profe. Igualmente. ¿Mm? No me dijeron.